este es el libro que elegí, se llama Muchas vidas y muchos maestros, por el autor y psiquiatra Brian Weiss. La verdad es que a mí me pareció bastante interesante su título y el resumen que tiene aquí atrás. Y decidí, antes de leer el libro, indagar por Google de qué era y de qué se trataba el libro. Y la verdad es que me pareció bastante interesante escogerlo en esta evaluación. Y la verdad es que empieza el libro por describiendo a uno de sus personajes principales, ya que son dos. Este es Brian, el autor del libro, que es psiquiatra. La verdad es que Brian es un personaje bastante serio, comprometido con su trabajo, que sale de una de sus universidades más prestigiosas de Estados Unidos, encontrando trabajo rápidamente como psiquiatra en Miami. La verdad es que la historia se empieza a desarrollar describiendo a una joven de 27 años, Catherine, y el autor le puso Catherine ya que quiere cubrir su nombre para proteger su privacidad. En verdad tiene otro nombre. Y empieza a describir a esta muchacha como Catherine tenía bastantes problemas de ansiedad, crisis de pánico, eh, entre muchas otras más. Y la verdad es que fobias también. Y la verdad es que bastantes doctores le decían a Catherine que se fueran a atender con el psiquiatra Brian, ya que era muy bueno, era muy especialista en lo que hacía. Y va Catherine a la consulta de él, y la primera vez Brian la notó de presencia muy nerviosa, con las manos sudorosas, frías, y él como que ya sabía lo que venía. Brian había atendido ya bastantes pacientes, era bastante conocido por su técnica de hipnosis, él daba también pastillas para que se calmaran y todo eso. Ahora él también iba descubriendo que con las crisis, con los ataques de pánico, con las fobias que Catherine tenía, no podía darle pastillas porque le daba miedo tragarse pastillas, le daba miedo el agua, le daba miedo a su padre, le tenía bastante rencor y muchos otros miedos más, pero estos fueron como los más importantes. Entonces Catherine estuvo más de un año en tratamiento con el doctor Brian, pero Brian no tuvo éxito, ya que Catherine seguía con miedos, con su fobia. Entonces Brian decide hacerle la hipnosis para que pudiera como viajar atrás para ver de dónde habían nacido esas fobias y arreglarlas. Entonces, en su primera sesión de hipnosis, Brian la hace volver atrás a la edad de 3, 4 años, donde le va preguntando cuál era su problema, qué le había pasado con su padre. Y ahí es donde Catherine le va contando que el padre abusaba de ella sexualmente, físicamente y psicológicamente. Entonces ahí ya hay como un problema solucionado, que era el abuso y el rencor, el miedo hacia su padre, que era este origen. Después, en otra sesión, Catherine le cuenta a su... como que Catherine cambia su voz en medio de la hipnosis, cambia su voz y se mete otro personaje, es como si se metiera otro personaje dentro de ella, ya que le cuenta cosas del hijo de Brian, del autor, y como con otra voz, es como si fuera otra persona. Y Brian ahí es donde queda muy intrigado, con muchas dudas, ya que, o sea, Brian se va viendo con muchas dudas a través de la historia, ya que esto es algo sorprendente y nuevo para él. Pero esto lo dejó con dudas y se puso a pensar en el tema de la reencarnación, que si de verdad existía y podía ser posible. Entonces esa sesión la dieron por terminada y llegó Brian a indagar sobre la reencarnación, le empezaba a leer libros porque ese tema como que lo dejó muy metido, el tema de Catherine. Fue uno de los temas que más le impactó en su vida. Entonces, a lo largo de la historia, Catherine se va metiendo más y más en la hipnosis, al igual que el psiquiatra. Ahora, para descubrir los problemas que Catherine tenía, las fobias, el doctor decide viajar más atrás, para descubrir qué era lo que le pasaba a Catherine, porque todavía no podía
dejar sus fobias y sus miedos. Entonces ahí, aquí es donde ocurre lo sorprendente. Catherine tenía el don de viajar a vidas pasadas. Por ejemplo, el primer viaje era una egipcia, era una persona egipcia que le contaba sobre lo que estaba viviendo, como por ejemplo se reencarnó. Catherine vivía en la reencarnación, se reencarnaba mucho a través de sus sueños, eran muchas vidas pasadas las que Catherine tenía. Entonces en las sesiones cada vez se iba reencarnando más y iba viendo muchas vidas, en las sesiones muchas vidas. Y la verdad es que encuentran otro miedo, ya que Catherine se va a una vida como 4.000, 3.600 años antes de Cristo y ocurre un tsunami y en su población queda toda devastada y ella es la única que sobrevive junto a otras personas. Y de ahí es donde le tiene miedo al agua. Entonces ahí ese es otro origen de su miedo, de su fobia. Entonces y así más se va descubriendo, se va agregando, se va armando este puzzle de intrigas. Ahora Catherine, más lo que avanza en las sesiones, nacen muchas conclusiones, muchas dudas y respuestas a este psiquiatra. El psiquiatra le pregunta sobre la vida y la muerte y la Catherine le responde que la muerte, después de la muerte hay otra vida y que se ve una luz. Entonces como que si no terminar el ciclo de la vida. Entonces eso le deja con mucha duda y muchas respuestas al psiquiatra Brian. También el Catherine se vuelve tan toma el don, por decirlo así, que cuando está, por ejemplo, las sesiones ya habían terminado, ya que el doctor le descubrió todos los miedos, todos los orígenes de los miedos, y se los resolvió cuando ella despertaba, le contaba lo que había pasado y Catherine igual estaba al tanto de esto. Catherine siguió con su vida normal, sana, sin fobias, sin miedos, pero ella seguía lo impresionante es que ella seguía en contacto con sus espíritus pasados, sus espíritus de otras vidas. Y al doctor le generó bastante intriga, inspiración, y de ahí es donde vino este libro. Este libro está basado en la historia de Catherine. La verdad es que me gustó bastante el libro. A mí personalmente me gustó bastante el libro, ya que es una historia real, es un relato real, y es bastante genial pensar en la reencarnación, en que hay gente que a través de la hipnosis te puede contar otras vidas, sucesos de los que pasaron. Es increíble solucionar problemas a través de los orígenes en los que Catherine vivía. Y la verdad es que ¿cómo hipnotizaba el doctor a Catherine? Bueno, supongamos que ella es Catherine. El doctor la hacía cerrar los ojos y relajarse. Y el doctor le decía a Catherine que se imaginara una pelota o una bolsa circular. Y que de a poco la bolsa iba a ir cubriendo su cuerpo. Y ahí entraba en trance de la hipnosis. Y ahí es donde se podría realizar este trabajo tan peculiar. Y eso es todo. La verdad es que les recomiendo este libro, ya que te deja con muchas dudas, muchas ganas de saber qué es la reencarnación. Y la verdad es que es un libro muy bueno y este autor, estuve indagando más del autor y tiene libros muy buenos sobre sus casos de psiquiatra. Así que se los recomiendo mucho y eso. Muchas gracias.